Toda buena historia comienza con una taza de café. Historias con aroma a café. Amables seguidores, bienvenidos a una nueva edición de Historias con aroma a café. Nuestro invitado de hoy es un joven talento de nuestro municipio, pintor, diseñador gráfico y sobre todo maestro, en la acepción más clara de la palabra maestro. Es un hombre que sabe enseñar y que sabe transmitir su conocimiento. Maestro Gabriel, bienvenido a nuestro programa. Gracias por recibirnos en su estudio. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta oportunidad. Maestro, usted nace en Medellín. Se levanta como en el municipio de Caldas y después viene a San Pedro. Cuéntenos un poco de esas épocas. Bueno, Esas ya lejanas épocas, tan sí. lejanas, pero bueno. Bueno, es en el año de 1983, pues cuando un hermoso niño llega al mundo a las 9:45, yo nací a las 9:50. En la ciudad de Medellín y ya viví allí pues hasta los 4 años, donde nos mudamos pues al municipio de Caldas, Antioquia, municipio llamado Cielo Roto. Allí tuve la oportunidad pues de desarrollar mis estudios primarios y secundarios y vivir pues prácticamente hasta los 19 años, donde ya por cosas del destino pues la vida me trae al municipio de San Pedro, donde ya llevo aproximadamente 17 años radicado. Y ahí tiene los primeros contactos con la pintura, con el dibujo, o todavía no aparece en su vida el arte. Bueno, no, el arte al parecer siempre estuvo conmigo, acompañándome desde la niñez. Yo tengo algún referente desde mi parte infantil. Cuenta mi mamá que ella me dejaba rayar una pared de la casa. Ella me decía, usted puede rayar este pedacito, pero no se salga de ahí, teniendo yo por ahí 3, 4 años. Exactamente, la pared era una pared escondida debajo de unas cosas, debajo de unas escalas, pero esa era como mi cueva, como el lugar donde yo me retraía por mucho tiempo. Allí pintaba, rayaba paredes, mi mamá me mantenía un montón de crayolas, cartulinas, papeles y era la forma en que me entretenían en ese tiempo. ¿No? En ese tiempo quizás por no tener los aparatos o dispositivos que hoy en día cuentan los niños, yo me entretenía en eso. Entonces, desde ahí empiezan algunas cosas. Ya en la escuela, siendo yo pues un infante de entre los 7, 8 años, empiezo a manifestar muy buenas actitudes para el dibujo. Recuerdo a los profesores de la escuela cómo encontraron en mí estas capacidades y siempre fui ese niño que dibujaba, el que más dibujaba del salón, el niño que más sobresalía en esta parte. Y así fue hasta que terminé el bachillerato, donde realmente el arte o el dibujo para mí era simplemente un medio más para muchas cosas. Era el medio para recuperar una nota con un profesor, era el medio para desarrollar una cartelera o un mural en la escuela con el fin de ganarme una nota extra, en fin, o como lo hice en algún momento quizás para conquistar a aquella chica que tanto me gustaba. Entonces siempre era un dibujito, una cartica. Y eran esas cositas que hacía uno en ese tiempo. También su primer negocio, porque según supe le vendía a sus compañeros los dibujos. Bueno, sí, era la oportunidad, era quizás lo oportuno del momento, siendo el que más dibujaba del salón y la mayoría de tareas, pues era hacer un dibujo. Entonces yo aprovechaba, bueno, dibuja 500, dibujos a 1000, o invite al descanso. Entonces el pastelito de arequipe o el yogo, cualquier cosita. Entonces era una forma pues de aprovechar el talento que se tenía y te contaba pues en un momento que también era lamentable porque perdía artística, ya que me ponía a hacer los dibujos a todos y no hacía los míos. Entonces la profesora me decía, Gabriel, pero ¿por qué? Yo le decía, profe, pero ¿cómo me haces perder artística? Es que es la responsabilidad. Claro, ella tenía pues un punto a su favor, más yo tenía el mío, pero bueno, profe, ¿cómo le recupero? Pues era la responsabilidad, obviamente. Ya cuando llegas a San Pedro, entonces empiezas a acercarte más a la pintura, al arte, a todas esas cosas. Y hay una anécdota muy bonita que me habías contado alguna vez, que era de la novia. Ah, sí, claro. Bueno, llegamos al municipio de San Pedro detrás de unas vacas, por decirlo así. Un hermano mío le entró ese espíritu ganadero
Y yo recién salido del colegio, pues con mucho tiempo libre, totalmente pues atenido a la voluntad de mis padres, porque estaba muy joven, nos vinimos pues para San Pedro, ¿cierto? Entonces yo tenía mi vida en el municipio de Caldas, tenía mi gente allá, mis amigos, la novia que te comenté, y llegar a San Pedro, a una finca donde mi única responsabilidad real era echarle maíz a unas gallinas y de vez en cuando pues limpiar la marranera y ya, no tenía mucho más que hacer, entonces mucho tiempo libre y empecé pues como a explorar esta parte artística. La novia que había dejado pues en mi vida pasada, en mi municipio anterior, fue una de las que de alguna forma me incitó y me motivó pues a pintar. Ella me decía, aprovecha el tiempo que tienes mucho tiempo libre, entonces aprovechalo. Y empecé a pintar, mi primer cuadro fue aproximadamente en el año 2001, entonces recién salió del colegio, 18 años y medio cumplidos aproximadamente, y empieza una situación ya con la pintura, y ya quizás como oficio, aunque en ese tiempo era algo que me permitía descubrirme, pero se empezó a convertir en un oficio para mí. Pero hay una cosa, antes de iniciar toda esta parte artística, el maestro Bermúdez se inclina por una cosa totalmente aparte, que es la investigación judicial. Ah, sí, yo tuve la oportunidad pues, de estudiar investigación judicial hasta el momento en que nos vinimos para San Pedro. Ah, fue antes de llegar a San Pedro. Sí, porque ya desde acá me quedaba imposible continuar esta parte. Fueron 3 semestres aproximadamente de investigación judicial. En el boom de todo este tema científico y investigativo que rondaba en ese tiempo, al existir series como CSI de investigación, entonces era algo que uno como joven le llamaba la atención. Me tocó hacer algunas prácticas frente a eso, me tocó hacer prácticas lamentablemente pues con un cadáver, poder hacer esta situación, y me tocó dibujar eso, porque preguntó el profesor, bueno, ¿quién es el que más sabe dibujar para que haga la descripción morfológica de esta chica que lamentablemente yacía ahí en la morgue? Y me tocó dibujar un cadáver y de estudiarlo, y ya después, menos mal, gracias a Dios, pude hacer la reflexión y decir, yo no quiero dibujar muertos, yo no quiero hacer esto, y se me dieron otras cosas. Para un hombre de la sensibilidad de Gabriel, muy difícil trabajar en esa clase de profesión. Era algo llamativo y emocionante, lo disfruté realmente, fueron 3 semestres muy interesantes, pero realmente quizás no me veía allí como pues, trabajando con muertos. Y viene otra etapa, que sí terminaste, que fue el diseño gráfico. Claro, sí, ya en San Pedro, estando pues aquí radicados en el municipio, la necesidad de estudiar, la necesidad de continuar pues con mis estudios ya un poco más maduro. Aproximadamente tenía yo que cuando empecé a estudiar tendría 21 o 22 años, entonces ya más enfocado, ya con una capacidad artística un poquito más apropiada de ella. Entonces quería estudiar artes realmente, pero los recursos económicos de mi momento, de mi familia, no me lo permitían, el transporte y toda esta situación no me favorecían mucho. Entonces se me dio la oportunidad de estudiar diseño gráfico en el Instituto Pascual Bravo, un instituto muy interesante donde aprendí pues toda esta cuestión del diseño gráfico. Tuve la oportunidad pues de desarrollar allí y de fortalecer muchos conceptos que hoy en día los aprovecho demasiado, y es el estudio que tengo. Soy tecnólogo en diseño gráfico. Tecnólogo en diseño gráfico. Me conoces también que el primer cuadro que vendiste fue un caballo. Ah, sí, bueno, este primer cuadro fue algo curioso pues en mi vida, y es algo que siempre lo comparto mucho. Es que la primera vez que pinto es más que todo por iniciativa de mi familia, de un hermano que tenía unos caballos, y entonces él me dijo, píntame un caballo que yo te lo compro. Entonces era un cuadro casi que asegurado, entonces yo, bueno, listo. Lo pinto, y cuando salgo yo pues con este cuadro a llevárselo, es otra persona quien se enamora del cuadro y me lo compra. No es tu hermano, no, es otra persona. Es otra persona, entonces me ofreció más dinero del que me habían ofrecido anteriormente, entonces claro, yo no podía desaprovechar la oportunidad,
lo recuerdo muy bien, lo vendí en 150.000 pesos. Para mí eso era mucha plata. Muy bien vendido en la época. Sí, era buena plata porque yo personalmente en ese tiempo, pues 150.000 era casi una quincena de trabajo y yo haberme ganado eso en 3 días pintando, entonces yo dije, voy a ser rico, me voy a poner a pintar. Entonces llegué a la casa sin el cuadro, mi hermano me dice que qué hubo del cuadro, yo le digo que lo había vendido, él se enoja conmigo, pero yo le hago otro cuadro, entonces ya eran 2 cuadros y ya había vendido 2. Volvemos al diseño gráfico, lo ejerciste, lo ejerces Sí, todavía. sí, obviamente el diseño gráfico tiene una particularidad y es que sus conceptos pues, son muy universales y muy adaptados al arte, pero este ejercicio o esta profesión tiene que ir más, digamos, más fija a los conceptos y a las tendencias del momento. Entonces, los programas digitales, la tecnología pues que se apoya en el diseño, yo tristemente al dedicarme a pintar tuve que desactualizarme de todo eso. Entonces, ejercí el diseño aproximadamente 4 años después de haberme graduado y ya me dediqué pues exclusivamente al pincel. Pero obviamente los conocimientos universales y todos los conceptos pues, que esto encierra aún están en mí y los sigo pues desarrollando, pero ya de otra forma. Entonces, abandonas un poco el diseño y ya te dedicas del todo al arte. Sí, yo creo que fue así. Yo prácticamente tuve que abandonar el diseño. Obviamente, como te decía, es un estudio es algo de actualizarse. Entonces, ¿qué pasó? No me seguí actualizando. O sea, dejé los programas de diseño, la computadora, dejé toda esta dinámica y me dediqué más a lo tradicional, al pincel, al lápiz. Y, y bueno, y en el municipio, en el momento fui diseñador, ejercí mi profesión como diseñador, hice muchos trabajos publicitarios en diferentes, en el comercio del municipio, pero siempre me jalaba más el lado artístico. Entonces, aunque acompañaba con una pieza gráfica publicitaria, normalmente mi oficio, o sea, mi aporte al local era más artístico, porque entonces iba acompañado de un mural, iba acompañado pues de una pieza estética, gráfica, plástica, y entonces esa cuestión del diseño y del computador y de esas cosas iban quedando como atrás siempre. Entonces llegó el día en que dije no más, ya lo mío es esto, y me decidí pues más por esta parte artística plástica. Hay una parte muy bonita digamos, como en el proceso de formación del maestro Bermúdez, y es cómo la naturaleza lo inspira y cómo él mirando y reflejándose en esas cosas de la naturaleza empieza a encontrar la inspiración artística. Sí, bueno, haber venido al municipio de San Pedro de los Milagros, como les comentaba anteriormente, aproximadamente entre los 19 años, era todavía una persona pues, que estaba en busca de muchas cosas, muchos cuestionamientos, muchas problemáticas internas. Digo problemáticas, pero realmente eran cuestionamientos existenciales. Entonces, llegar a habitar en un territorio tan hermoso, en unos paisajes tan bellos, poder contemplar un amanecer, un atardecer en uno de los paisajes sanpedreños, pues esto me permitía a mí cuestionarme y encontrar cosas allí. Entonces allí sucede algo que en mi vida ha sido pues fundamental, y es que personalmente me acerqué mucho a una relación espiritual con Dios. Entonces lo llamo de esa forma porque así fue. Pude acercarme más espiritualmente gracias a la naturaleza, gracias a este entorno tan bello, poder incrustarme en un bosque y ver cómo amanece. Eso para mí era maravilloso, era mi pasatiempos. Yo me desconecté de Medellín, de Caldas, y me encerré en una finca de 3 o 4 hectáreas, creo que tenía 4 cuadras, como le llaman, y, y desconectarme de todo para empezar a encontrarme conmigo mismo. Eso fue algo muy especial. Le debo pues eso a Dios, a la vida y a ese entorno y a ese contexto tan lindo de poder habitar la naturaleza tan bella. Recuerdo mucho los amaneceres, entonces ver cómo la neblina envolvía la finquita donde vivía, y al final los atardeceres era maravilloso, y el frío me encanta.
Entonces era un chico algo curioso y digamos travieso porque me encantaba, eso no se lo recomiendo, pero me encantaba mucho hacer fogatas. O sea, hacía una fogatica ahí en medio del frío solo, pero viviendo la televisión de la naturaleza, que era el fuego, el cielo, las nubes. Ese era mi entretenimiento y me conectó mucho con mi vida espiritual, me permitió acercarme a Dios y me permitió y me sensibilizó demasiado pues como para tomar el arte como una herramienta porque realmente era la única que encontraba en el momento y entonces ahí empieza el Gabriel artista, el Gabriel sensible y el Gabriel pues que empezó a amar este territorio. Y empieza a influir en tu pintura, Claro, en tu estilo de pintura. Claro que sí. Es una anécdota muy bella y es también de reconocer que tenemos la suerte de vivir, de habitar en uno de los municipios más bellos, sino de Antioquia, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. San Pedro es de una belleza espectacular. Sí, señor. Maestro, hablemos de otra de sus ¿cómo se dice? De otra de sus etapas en la vida, de otras de sus facetas, y es la de profesor, la de maestro. Sí. ¿Cómo se inicia ahí? Cuéntenos esa experiencia. Bueno, yo tengo que decir que fue algo accidental. Pues yo realmente no me lo estaba imaginando, pero sucede más o menos en el año, por ahí 2006, 2007, mientras yo ya habitaba pues yo aquí en la cabecera municipal, ya no estábamos en la finca. Y entonces, así como en esta salita, como usted la encuentra hoy acá, así pintaba yo en una casa donde habitaba antes. Y los chicos se asomaban por la ventana, los niños del barrio, ahí vive un pintor, y entonces ellos se asomaban por la ventana, y yo hay veces era que les dejaba la ventana abierta para que miraran. Entonces, mientras pintaba, ellos me observaban, pues, chismoseaban, ¿y qué estás haciendo? Y bueno, y yo les hablaba. Y así era algo constante hasta que un día un niño se me acerca y me dice, ¿tú me enseñarías a pintar? Y yo dije, no tengo tiempo, es que mi mamá te paga. Ah, me paga. Bueno, entonces, sí, yo dije, no, y es plata, bueno. Entonces realmente fue como algo accidental. Yo recuerdo que eran 2 o 3 niños del barrio que se acercaban, entonces yo les abría la puerta de mi casa. La clase valía 2.000 pesos. Entonces yo, bueno, traigan un lápiz y bueno, y les enseñaba cositas de lo que sabía en el momento. Ya empezó, era que no solamente eran los niños del barrio, sino llegaban niños de otras partes, de otros barrios más lejanos, ya barrios que ni siquiera yo conocía en San Pedro. ¿De dónde eres? Ah, que de los García, que yo son de queda. Bueno, entonces empezaron a llegar tantos niños a la casa que yo no tenía dónde atenderlos. Entonces yo hice mi cronograma, entonces bueno, los lunes vienes tú, el martes así, entonces yo tenía grupitos y eso sí, me tocaba hacer maromas porque yo daba la clase en la sala de mi casa, donde mi mamá vivía, entonces los muebles que no los vayan a pintar y entonces era una cosa, pero empezó una dinámica muy interesante donde Gabriel empezó a darse cuenta que tenía algo que las demás personas deseaban. Me parecía muy curioso porque me decían los padres de familia que ese espacio no existía en el municipio, que qué bueno que existiera un profesor. Entonces ya eso empezó a indagarme como a decir, bueno, yo, ¿por qué no puedo ser ese profesor? ¿Cierto? Obviamente yo no era un profesor, yo no era la persona quizás más idónea en el momento. Estamos hablando pues de hace 12 años aproximadamente. ¿Y qué pasó? Creció tanto el grupo, eran casi 13, 15 estudiantes, que yo dije, yo necesito un espacio para desarrollar esta actividad. Me acerqué a la Casa de la Cultura, me facilitaron un espacio, un salón, la coordinadora de cultura del momento, ella me prestó un saloncito, pues apropiado, allí empecé a dictar mis clases, ya había una mensualidad que pagar, ya los chicos llegaban, ya no solamente eran niños, también llegaban jóvenes, llegué a tener estudiantes adultos y el grupo se creció casi a 50 personas. Entonces así estuve casi 2 años en esa situación y fue donde empecé a darme cuenta la importancia de empezar a capacitarme un poco, de investigar un poco más. No era solamente una clase para entretener a un niño, sino que yo veía que
que ese niño de verdad, aunque disfrutaban la clase, aunque quizás sus padres los enviaban allí por un momento para entretenerlos en algo, yo pensaba que era una oportunidad de transformar esas vidas. Entonces empieza ese ejercicio como profesor. Y hay una cosa muy bella dentro de esa etapa como profesor del maestro Gabriel, y es la metodología que utiliza, o que sigue utilizando. La Fundación Rafael Pombo en Bogotá tiene una metodología que se llama la metodología crisoliana. La metodología tuya, después de que hablamos esa vez, me pareció muy cercana. No sé si la conoces, esa metodología, bien, sí. Pero es muy cercana. Esa metodología que prácticamente vos, sin conocer la metodología de la Rafael Pombo, has implementado. Cuéntanos un poco de ella. Bueno, la metodología realmente yo la podría resumir en dos cosas. Yo no tuve un maestro de arte, no lo tuve. Al yo ver mi estudiante, al tenerlo frente a mí, pues yo no hago el papel de profesor. O sea, yo no hago el papel de profesor, yo simplemente hago el papel de un acompañante, de un motivador, de alguien que crece con el estudiante. Entonces, cuando a mí se me acercan o se me acercaban en su momento 15, 20 estudiantes, lo más interesante para mí era escuchar de ellos, por ejemplo, yo quiero ser como usted, profesor, ¿cierto? Y yo pensar por dentro, bueno, pues para ser como yo tienes que vivir toda mi vida, eso es imposible, pero tú puedes ser tú mismo, o sea, tú puedes ser tú mejor, una versión mejorada de lo que tú crees que soy yo, y entonces simplemente me convierto en ese motivador y en ese ser que acompaña el proceso individual de cada ser. Claro, y desde el asombro, desde lo oportuno del momento, del diálogo. Las clases mías siempre son muy participativas, muy vivenciales, donde los estudiantes van a ser ellos mismos, a encontrarse en ellos mismos, y pues ha sido exitoso. Ya después, con el tiempo, la experiencia de 1, 2, 3, 4 años enseñando, pues obviamente uno va recuperando, va haciéndose a las herramientas y quizás se hace un trabajo más simple, más fácil, pero naces desde ahí, desde encontrar en el otro la mejor versión de él y acompañarlo simplemente. A eso me refería con la metodología que utiliza la Fundación Rafael Pombo en Bogotá. Ellos tienen una cosa que se llama el TIEC, Talleres Integrales de Expresión Creadora, donde se trabaja con lo que haya, que trabaja con lo que el ser trae. Sí. Y esa metodología que tú utilizas es muy parecida a ella, bueno, muy parecida a las teorías. Yo te recomiendo que te leas, por ejemplo, a Eduard Bono, que es un excelente... Bueno, entonces, sí. Termina ese... ¿Cuánto tiempo que te quedas en la Casa de la Cultura? Tuve la oportunidad de manejar el taller de artes plásticas en la Casa de la Cultura desde el año 2009 desde el 2008 hasta el año 2016, finales del 2016. En el 2017, por cuestiones políticas y cuestiones del municipio, pues los procesos culturales sufren una situación pues que, se acaban de alguna forma muchos procesos. Entonces ya Gabriel emigra a otra situación, pero fueron casi 9 años de estar al pie de la Casa de la Cultura, de estar pues ahí funcionando, motivando y moviendo todo lo que mueve el arte con la juventud. Pero me contabas que tus alumnos te siguen buscando, te siguen claro, invitando a sus eventos, claro. O sea, has dejado una huella, claro, que es lo más importante. Es que cuando es tanto tiempo en algo que te integra, que te une, que crea lazos, es inevitable crear pues vínculos con las personas. O sea, personalmente yo a mis estudiantes nunca los he llamado estudiantes, lo digo aquí en cámaras, pero ellos para mí son pares míos. Yo siempre los veo así. Ellos son, los niños son ese niño que era yo. Los jóvenes es el joven que era yo. Entonces siempre los he visto en ellos, es un espejo, es una relación conmigo mismo. Entonces para mí ellos siempre han sido de esa forma y eso ha creado pues vínculos muy interesantes con ellos, amistades muy bellas, un buen reconocimiento desde padres de familia, que ha sido muy importante para mí también, y la admiración total de muchos chicos que
gracias al trabajo y al impacto pues, que se ha generado, me reconocen y me ven pues, como un buen modelo o un referente. Pero eso habla muy bien de ti, porque uno tiene muchos profesores en la vida, pero son muy pocos los que dejan huella. Sí, Son muy pocos los que dejan huella. Hay una anécdota muy bonita con el retrato de Fidel Cano que hay en sí. la recepción de la Casa de la Cultura. Bueno, Fidel Cano, para los que no saben, la Casa de la Cultura se llama Casa de la Cultura Fidel Cano Gutiérrez de Lara. Es un personaje pues, sanpedreño, según la historia nos lo presenta. Pero me preguntaba yo alguna vez qué tanto sabemos de Fidel Cano, ¿cierto? ¿Qué tanto sabemos de él? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Quién es Fidel Cano en este momento para nosotros? Y lo digo con sinceridad, en su momento Fidel Cano para mí era otro desconocido, una persona que solamente era un nombre en una placa. Entonces, te cuento, no te conté todo ese día. Previamente a ese cuadro había hecho otro Fidel Cano, en un ejercicio experimental pues, que venía trabajando en ese tiempo, y ese cuadro se lo robaron. No sé quién. O sea, el cuadro lo tuvimos expuesto en una tarima, en un evento, y se lo robaron. Entonces el cuadro desapareció. Pues para mí fue algo anecdótico pues saber que un cuadro de esos, o sea, ¿quién se roba un cuadro de Fidel Cano? Yo pensaba, bueno, ojalá el que se lo haya robado pues lo tenga y algún día vuelva a salir a la luz y será una gran historia. Entonces pasó un tiempo y dije, voy a volver a hacer el Fidel Cano, pero lo voy a hacer diferente. Entonces, en una de las actividades que hacíamos nosotros, un domingo en la mañana saco yo un bastidor aproximadamente de 1,50 m por 1,30 m, con una laminita de Fidel Cano, y pinté a Fidel Cano en vivo en el parque. Entonces, mientras lo pintaba, la gente preguntaba, ¿quién es ese? Pues, ¿quién es él? Entonces yo decía, es Fidel Cano, ¿tú qué sabes de él? Entonces eso generaba un diálogo frente a Fidel Cano, quién es, qué hace. Y entonces recuerdo en algunos momentos de toda esa dinámica estar rodeado 20, 30 personas hablando de Fidel Cano. Algunos sabían más que otros, otros eran total desconocidos. Entonces, mientras pintaba Fidel Cano, se hizo ese diálogo y me pareció pues algo maravilloso, es algo muy especial. Ver cómo los niños se acercaban a preguntar por eso. Yo les permitía, incluso les daba un pincel, bueno, vaya y píntele la nariz a Fidel Cano como usted cree que era, y ellos iban y le hacían pues, y a mí me tocaba volverlo a hacer, pero la idea era hacer ese ejercicio con la comunidad. Se pintó aproximadamente 4 o 5 horas, el ejercicio fue casi 4 o 5 horas pintando a Fidel Cano, repintándolo, volviendo. Y lo más interesante fue esa conversación pues, con las personas que se acercaban, y ya quedó un cuadro que está ya en la recepción. Yo sé que mucha gente no entendió o pues, pensaron que era un cuadro más, pero era otro ejercicio, era acercar por medio del arte, acercar a un personaje y tener pues, ese diálogo con todos. ¿Tienes antecedentes de eso? O sea, habías conocido, porque yo no había conocido, de que un cuadro que está en un lugar público, el pintor lo haya pintado utilizando una frase tuya, la sensibilidad del público. No, y es que era muy importante porque yo era quizás el que menos conocía a Fidel Cano. Entonces poder hablar con alguien que sabía más de él y quizás escuchar historias de dónde nació Fidel Cano, de qué hacía, dónde habitaba él cuando vivía en San Pedro, porque realmente fue muy poco el tiempo que vivió él acá, pero entonces la Casa de la Cultura era la casa de él, antes una casa pues obviamente antigua, donde funcionó la primera Casa de la Cultura, y bueno, de ahí viene un montón de historias que yo no conocía, pero con el diálogo con las demás personas pues lo pudimos conocer, y es lo que pretendía pues yo en ese ejercicio. Y me decías que así sigue siendo tu obra. Sí, un intercambio con la sensibilidad del público. Normalmente trato de que mi obra, porque quizás como ustedes pueden ver acá, esto es un cuadro donde yo me encierro en mi taller y nadie la ve, pues la ven ya expuesta. Pero qué interesante cuando he podido pintar en público, es un ejercicio que trato de hacerlo habitual, poderme parchar, como lo diría yo, parcharme en la mitad del parque y pintar lo que veo, lo que pasa al frente de mí.
y que el que quiera pase y compartir un pincel para que haga también, bueno, tú qué ves, cómo vives este momento, este espacio, y que ellos hagan un toque, al menos un color, al menos una huella. Entonces eso empieza a generar identidad, empieza a generar cosas, y para mí es importante acercar el arte a la persona que muchas veces lo considera tan ajeno y tan lejano, porque desde la técnica realmente es algo que se asustan. Yo le doy un pincel a un niño y el niño dice, es que daño el cuadro, pero ¿por qué lo vas a dañar? Pues inténtalo. Entonces es solamente decirle inténtalo y ya se toman el cuadro, o sea, ya lo quieren hacer todo, pero al principio les cuesta dar esa primera pincelada. Es lo que he tratado de hacer con todo el que no ha tenido un acercamiento al arte siente cierto miedo de acercarse a una obra, y más una obra hecha por un maestro como el que tenemos con nosotros hoy. Antes de hablar un poco de lo que estás haciendo hoy en día, que también es muy interesante, hay una frase que me dijiste en la entrevista que tuvimos, y es que tú te defines más como un ilustrador. Bueno, sí, un ilustrador. Desde lo que yo entiendo por ilustrador, un ilustrador es una persona de ideas, de imaginarios, que puede aterrizar eso en un papel, o sea, que puede, lo que tiene en su mente lo puede aterrizar. Para mí eso es un ilustrador. Entonces, es lo que me encanta. Yo personalmente es lo que más disfruto, plasmar mis ideas, mis imaginarios, mis pensamientos. Y para eso es que he querido perfeccionar una técnica para poder plasmar todas esas ideas y esos imaginarios. Tristemente, pues no tengo una obra que pueda definir esto. Aquí tengo pues dibujos, pinturas, pero no ha sido en sí mi obra plástica la ilustración, aunque me considero un ilustrador. Lo que pasa es que en el oficio de pintar y dentro de la dinámica pues, que me ha traído pues, hasta donde estoy, ha sido más accidentada, como lo decíamos desde el principio. Entonces ha sido una cosa construida sobre la otra, y entonces llega todo, va encajando en su momento, y quizás es el momento de empezar a ilustrar más. Y el diseñador gráfico sigue ahí, sigue latente. El diseñador porque es que yo pienso también que el arte y el diseño gráfico tampoco, pues eso ahí en algún momento se tocan, sí, eso claro. Ahí es. Sí. Por último, maestro, hablemos del proyecto que está ahora, que me parece bellísimo, que está con la EPM y la Universidad de Antioquia. Cuéntenos sí. De qué se trata y cómo llegó usted ahí. Bueno, ya lo hemos hecho, hemos compartido mucho este proyecto con la comunidad, proyecto Recreando la Paz y la Convivencia, recreando. Entonces estamos, fuera de que recreamos a los niños, les estamos enseñando a que vuelvan a crear a través del juego, de la recreación, del arte, del medio ambiente, de un montón de líneas muy específicas. Venimos pues trabajando con comunidades rurales, niños entre los 6 y los 14 años. Entonces termino en este proyecto, pues, y llego a este proyecto gracias a la labor que se desarrolló en los últimos 10 años. Cuando EPM plantea esto y la Universidad de Antioquia plantean este proyecto, buscaban ciertos perfiles para desarrollar estas actividades. Y como te lo decía, algo que no esperaba. Yo estaba en mi casa cuando me llamaron, venga a firmar el contrato, y yo, ¿un contrato de qué? Que es con la Universidad de Antioquia. Ya hasta pensé que se habían equivocado el teléfono. Yo, venga, usted sí está hablando con el que necesita o se equivocó. No, es que Gabriel, conocemos tu hoja de vida, sabemos quién eres, y este proyecto es para que lo desarrolles en la comunidad. Entonces es un proyecto maravilloso, es un proyecto que ha venido transformando los conceptos en los niños. O sea, los niños han venido con esta actividad apropiándose de herramientas para una mejor convivencia, para aprender a solucionar un conflicto, para aprender a manejar sus emociones, para aprender a escucharnos, para hablar asertivamente, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la empatía, autoconocimiento. Son 10 habilidades que les hemos enseñado a los niños y habilidades que también las necesitaba yo y que también eran para mí.
y que también son para mi familia y para todas las personas con las que yo tengo la oportunidad de compartir. Entonces ha sido algo muy importante porque ya el profesor de arte, sin dejar de ser el maestro de arte, se convierte en un profesor para la vida y el proyecto me lo ha permitido hacer, me ha permitido fortalecer esto en mi vida y entonces me siento bendecido, me siento favorecido y siento que se está haciendo algo muy especial. Y hay una cosa que a mí yo sé que el maestro de pronto por su, ¿cómo llamamos? Modestia, no nos ha dicho, y es que la persona que lo llamó de la universidad a firmar el contrato le decía que era un proyecto casi escrito para él, para sus habilidades. Sí, o sea, eso habla muy bien de la capacidad como docente, lo que yo les decía al principio, en toda la acepción de la palabra maestro se la podemos aplicar al maestro. Gabriel, ha sido un placer. No, muchas gracias. Un enorme placer. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa y en tu taller. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Y es una prueba fehaciente del talento joven que tenemos en nuestro municipio. Una feliz noche a todos y muchas gracias.